la primera constitución emanada del pueblo en este siglo XXI, que la vamos a hacer y que la estamos redactando y que la vamos a lograr, tiene que ser una constitución eminentemente ecologista. Pero no la ecología de las grandes ONGs, sino la ecología radical que emana de la experiencia del pueblo. Renace el nuevo Tahuantinsuyo. El periodista Raúl Arias aseguró que el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo es un frente de batalla y lucha que se perfila como una organización política que tomaría las riendas del desafío de instaurar una asamblea constituyente y reponer en su cargo al único presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones. Consejo que se conformó cuando aymaras y quechuas reconocieron que este era el momento de volver a actuar y activar la resistencia a nivel nacional. Esto luego de que todos aquellos que juraron estar al lado del maestro Chotano hasta el final lo abandonaron. Desde las luchas contra el proyecto Conga, las luchas por el agua, la vida, el medio ambiente, la lucha por la libertad, la agricultura, la lucha por la ecología, la lucha por la paz, por los derechos fundamentales, valientes luchadores llegaron al instante y reconocieron que este era el momento de volver a actuar, de volver a manifestarse. Se presentaron desde el día 7 y 8 de diciembre para activar la resistencia a nivel nacional. Y estos luchadores, con el correr de los días, llegaron a fundar el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, al cual pertenece ahora el Ágora Popular de la Plaza San Martín, como un frente de batalla, como un frente de lucha, pero que cada día se perfila más como una organización política que asumirá las riendas del desafío de llevar adelante al Perú hacia su asamblea constituyente. Entendiendo, por cierto, que el mecanismo, la forma, la estrategia y la táctica para lograrlo es volver a reponer en su cargo al presidente, al legítimo presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, lo cual no solamente es una cuestión de fanatismo, como algunos pretenderían hacernos ver o presentarnos a aquellos que proclamamos el retorno del Tahuantinsuyo, puesto que los que dicen de nosotros que somos fanáticos no saben o desconocen la realidad. Hermanos dialécticos, hermanos luchadores sociales, hermanos buscadores de la verdad, hacemos un llamado a entender la situación actual, el devenir de los acontecimientos de esta nuestra patria peruana, el desarrollo de las sociedades. La evolución de los pueblos no es lineal. El desarrollo de la civilización no es una cuestión meramente lineal. El desarrollo humano es un desarrollo en forma de espiral. ¿Y esto qué significa? Que como menciona el libro del Antiguo Testamento, Eclesiastés, aquello que fue volverá a ser. Es decir, que si nuestros antepasados vivieron el glorioso Tahuantinsuyo, esto significa que esto es nuevamente la etapa en que volveremos a reencontrarnos, pero ya no en el mismo estado o nivel evolutivo, sino ahora en una etapa superior. Proclamar la refundación del Tahuantinsuyo no es una cuestión de locura, es una cuestión de entender que la única salida real para la actual situación económica, política, social, que vive no solamente el Perú, sino que el mundo bajo el capitalismo, es volver a encontrar nuestras raíces. Y nuestras raíces descansan en un glorioso pueblo que, si bien no era perfecto, llegó a vivir lo que algunos autores llamaron el antiguo socialismo de los incas, en lo cual confirmamos y ratificamos que nunca fuimos un imperio. El calificativo de imperio de los incas no es exacto. Nuestra sociedad, la sociedad de nuestros abuelos, la sociedad que quería rememorar el glorioso Túpac Amaru II, jamás fue una sociedad vertical. Y cada uno de los que se agrupaba en aparentes clases sociales no era más sino la forma de agruparse por especialización. Como investigadores no considerados por el sistema han añadido sobre el Tahuantinsuyo, nuestro incanato era una sociedad eminentemente meritocrática,
Es decir, gobernaban los más capaces, los más preparados, quienes se enfrentaban en competencias manuales, intelectuales, físicas y mentales para llegar a ser los nuevos gobernantes del Tahuantinsuyo, y formaban por supuesto sus panacas, sus grupos familiares con los cuales iban a entrar de nuevo en la competencia. Es decir, la sociedad inca no era una sociedad de dinastías reales que se sucedían en el poder. Era una sociedad que combinaba el mérito, que combinaba la forma de entender la vida, y aquellos más preparados y sobre todo espiritualmente y aptos para manejar el poder eran los que tenían que conducirlo. El Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo actual, que ha llevado adelante grandes rimanacui, conversatorios, encuentros en la ciudad de Arequipa el último 4 de abril y en la ciudad del Cusco el pasado sábado 22 de abril, se perfila como el brazo operador política del cambio que necesita nuestra amada patria peruana. El Tahuantinsuyo es pues el ejemplo del pasado que nos guía hacia el mañana. El Tahuantinsuyo es la identidad que todos necesitamos tener para valorarnos a nosotros mismos, para no estar viendo a los europeos como ejemplo de desarrollo, para no estar mirando al viejo antiguo Egipto o a la vieja Mesopotamia como referencias de civilizaciones antiguas, para saber que nosotros también, desde la antigua Caral, teníamos contemporáneamente con estas civilizaciones de hace 5000 años atrás, el mismo desarrollo que ahora estarían bastante orgullosos el 100% de peruanos si tuvieran realmente la comprensión de lo que se vivió en esas etapas. En la vieja Caral, por ejemplo, se encuentra el testimonio, gracias a las investigaciones de Ruth Shadi, de una manera fabulosa de hacer política. Esa manera fabulosa de hacer política en la cual los arquitectos de Caral nunca llegaron a construir templos para adorar a dioses, sino más bien se destacaron por construir anfiteatros para llevar adelante asambleas populares, nos daría la enseñanza de que se gobernaron colectivamente. De tal manera que, a diferencia de los viejos pueblos contemporáneos de China, Egipto, Mesopotamia y del mismo México azteca, que no es lo mismo que la civilización maya, ambas en Centroamérica, en Caral, los antecesores de incas y preincas se encargaron más bien de difundir una forma de civilización diferente, completamente horizontal, donde los sabios daban las pautas, pero las decisiones las tomaban todos. Según lo que señala Ruth Shadi, esta civilización de aquel entonces no encuentra otra comparación o parangón en las civilizaciones del pasado de la Tierra. La civilización de Caral nos da a conocer que nosotros tenemos que rememorar el ejemplo de esos abuelos nuestros. Somos colectivistas, somos comunitaristas, somos comunistas y está en nuestros genes. José Carlos Mariátegui lo sabía. Por eso que señaló que la revolución peruana sin calco ni copia se tiene que realizar de todas formas con el ejemplo de nuestros antepasados. No solamente porque los ayllus siguen presentes, no solamente porque la organización familiar inca sigue allí vigente, sino porque es la única forma de salir de la actual situación de postergación que el capitalismo salvaje ha impuesto a los pueblos del mundo. Y porque tenemos que tomar lo mejor de nosotros y tomar lo mejor también de otras civilizaciones, pero no podemos nosotros desconocer aquello que hemos vivido en nuestro legado milenario. El desconocerlo, el negarlo, sería suicidarnos prácticamente. Políticamente, por eso ahora, cuando tenemos a un segundo Atahualpa secuestrado por las grandes transnacionales,
Este Atahualpa que sabemos que no es un hombre perfecto, un hombre con muchos errores y con cosas que tendrá que responder. Pedro Castillo Terrones, que no puede seguir en prisión porque representa el mismo secuestro que vivió también el Inca Atahualpa. Nada más que ahora estamos en una etapa nueva del colonialismo imperial. Estados Unidos ordenó el golpe de Estado contra el presidente profesor, pero Estados Unidos sabe también que le queda poco tiempo a esta imposición dictatorial. La máscara de la dictadura llamada Dina Boluarte no solamente se cae a pedazos, sino que la contradicción ahora es tan tremenda que han tenido que traer al delincuente apellidado Toledo Manrique para de esta manera salvar su imagen de ser un gobierno supuestamente democrático. Y por supuesto la dictadura cuya máscara es Boluarte cree que de esta manera va a pasar por agua tibia también lo que está sucediendo con Castillo Terrones. De Toledo Manrique sabemos que es un impresentable que se valió del discurso del Tahuantinsuyo para llegar a donde fue colocado por el pueblo mediante elecciones. Pero la diferencia con Pedro Castillo es abismante. El presidente profesor, el presidente rondero, quien se encuentra secuestrado, sabe que la única forma de avanzar inexorablemente hacia su libertad y hacia su inmediata reposición en el cargo es entender que las únicas salidas es la salida radical. Es decir, desconocer la constitución del Fujimorato y restablecer como táctica de guerra la constitución de 1979. Y no es porque nos guste esta Constitución del 79, sino que es la única manera de utilizar la legalidad del mismo sistema explotador, que ha establecido a través de constituciones, cartas magnas, a través de los llamados contratos sociales, la legalidad en cada país del mundo. Pues bien, en nuestro país, la dictadura de Alberto Fujimori en el 92 aplastó dicha constitución. No le importó que esta constitución fuera salida de un debate entre los mismos partidos políticos, incluidos el APRA, PPC y las izquierdas. No le importó eso y eliminó dicha constitución. Aplastaron su propia legalidad. Los mismos pepecistas, izquierdistas y apristas del año 92 se conformaron, aceptaron, estuvieron de acuerdo con el criminal Fujimori en dicha violación de dicha constitución política. Por eso se convierten en cómplices y en también delincuentes. Pero como táctica de guerra, tenemos que retornar a esa constitución del 79, para que a través de ella, utilizando su propia legalidad, la legalidad de la patronal, comencemos a recuperar todo lo robado. Meter en la cárcel a todos los delincuentes que se hicieron llamar presidentes, incluidos ministros de Estado, altos funcionarios, congresistas y autoridades que no movieron ni un dedo por restablecer la Constitución del 79 y meterlos en la cárcel, embargar sus bienes, embargar sus propiedades y sobre todo a las grandes empresas que se apropiaron de nuestras empresas públicas. Esas empresas que fueron arrebatadas por Fujimori, esas empresas que fueron entregadas a precios bajísimos, esas empresas tenemos que recuperar. Y la única manera inmediata de hacerlo, salvo la revolución total, es la revolución llamada retorno a la vigencia de la Constitución del 79. Esto último es otra forma de decir revolución. Retornando a la Constitución de 79, vamos ganando tiempo. Le damos punto final a la Constitución del 93. Y bajo el amparo de la Carta del 79, podemos iniciar de manera oficial el debate por la nueva Constitución Plurinacional de los Pueblos, cuya representación está en esta hermosa bufanda que tiene quien habla, entregada en el magno evento en la ciudad del Cusco el último día sábado, por valiosas dirigentes sociales, principalmente Ruth Nélida Jaya Ríos, quien es la principal coordinadora de la región del Cusco, del Consejo Plurinacional.
Nuestra nueva constitución política tiene que salir del debate de las luchas actuales. No puede venir de imposición de élites, tampoco puede venir de imposición de partidos políticos, porque estos desaparecieron cuando se inició la lucha del último 7 de diciembre. Todos aquellos que han estado en las calles, en las regiones del pueblo del Perú, de los pueblos del sur sobre todo, desactivando bombas lacrimógenas, estando al frente de las movilizaciones, portando banderolas, portando megáfonos, alzando su voz, arriesgando sus vidas contra la dictadura, esos son los que merecen estar allí en el debate para argumentar el contenido de una nueva Carta Magna. No podemos dejar que sean miserables que vienen del exterior en forma de ONG sin fundaciones los que vengan a imponernos el contenido de nuestra nueva constitución política. Por eso que el Ágora Popular de la Plaza San Martín entiende esta situación y asume la estrategia de guerra en ser parte de esta lucha. Una aparente lucha imposible, una lucha aparentemente muy difícil, pero que significa el camino largo que le ha tocado vivir a nuestro pueblo hoy. Es decir, luchar contra la corriente. Cuando nadie quiere aceptar que Pedro Castillo sigue siendo el presidente, Ágora Popular no solamente lo acepta, sino que lo asume. Y asume también que tenemos que darnos la mano con otras organizaciones del campo popular, con hermanos de la prensa popular, los medios alternativos, con hermanos de los colectivos, con hermanos de otras organizaciones que se pusieron de pie cuando se dio el golpe miserable de las Fuerzas Armadas a través de la máscara llamada Dina Boluarte. El Ágora Popular entiende que tenemos que respaldar este sacrificio del pueblo, porque somos parte de ese pueblo y no somos ajenos a ello. El Ágora Popular asume esta estrategia de guerra para ir debatiendo la constitución política que por primera vez en la historia saldrá del corazón del pueblo, al cual servimos con ese mismo corazón y hacia el cual regresamos nuestro amor a través de esta lucha. El Ágora Popular entiende que nuestra primera constitución que saldrá del debate del pueblo tiene que ser una constitución que reconozca los derechos de la Pachamama. No porque queramos fotocopiar las constituciones de pueblos hermanos como Bolivia, Ecuador o Venezuela, que nos dan un ejemplo del proceso que siguieron, sino porque entendemos que es la única manera de acabar con los llamados conflictos sociales. Reconociendo los derechos de la madre tierra, vamos a saber en dónde podemos mantener lo que es la llamada explotación minera y en dónde tenemos que salvaguardar sí o sí la protección del agua, la vida y la agricultura. Que ambas actividades no pueden estar juntas. Por más que los capitalistas y sus transnacionales nos digan que el agua sí y la minería sí, nosotros sabemos por experiencia, desde las luchas en Tía María, contra Conga, Espinar y todas las demás de los pueblos del Perú, que ambas actividades no pueden estar juntas, porque el planeta que pisamos es viviente. Y arrebatar los minerales del interior no es cualquier cosa, es una forma de contaminación seria que se genera. Y por más que nos digan que hay actividad minera moderna que no contamina, sabemos que en el fondo es una mentira. Toda actividad minera, toda actividad extractiva tiene un impacto ambiental. Pero los miserables de las grandes corporaciones quieren hacernos ver que nosotros somos ignorantes al pelear contra esa actividad salvaje. La minería de socavón y la minería de Tajo Abierto, ambas tienen fuerte contaminación. Si no, veamos el ejemplo de Cerro de Pasco, principalmente bajo la premisa de esta primera actividad, minería de socavón. Cuántas décadas extrayendo minerales del subsuelo y tenemos ahí una ciudad completamente contaminada, con niños que fallecen a los primeros años de su vida, que no llegan ni siquiera a ser adolescentes, con una ciudad de Cerro de Pasco que está a punto de caer hacia el subsuelo, porque abajo ya no hay nada. Este ejemplo de Cerro de Pasco nos demuestra que la manera
como han venido desarrollando su explotación, el llamado desarrollo minero de los países europeos, asiáticos y de los Estados Unidos, que es el imperio actual, ha sido a costa de la muerte de nuestra Pachamama, de nuestra naturaleza, de nuestros niños, de nuestros hijos. Por eso la primera constitución emanada del pueblo en este siglo XXI, que la vamos a hacer y que la estamos redactando y que la vamos a lograr, tiene que ser una constitución eminentemente ecologista. Pero no la ecología de las grandes ONGs, sino la ecología radical que emana de la experiencia del pueblo. Tenemos que respetar por ley las cuencas hidrográficas, los alrededores de donde nacen los ríos, las cabeceras de cuenca, varios kilómetros alrededor de los valles, varios kilómetros alrededor de los ríos. Todo eso tiene que estar protegido. Si no está protegido, nosotros mismos nos estamos poniendo la pistola en la sien, nos estamos suicidando, porque toda la contaminación del devenir de los años nos va a pasar factura, va a cortar nuestras vidas, va a contaminar nuestros pueblos, y nosotros ni nadie quiere la muerte. Por eso el Ágora Popular asume que la defensa de la vida y el principal derecho fundamental establecido en la nueva Carta Magna es lo que estamos relacionando. El derecho a vivir, los derechos de la Pachamama, los derechos de la Madre Tierra o como queramos llamarla. Pero nuestro pasado milenario nos enseña mucho más. Hoy el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo tiene ese desafío. Este desafío de entendernos a nosotros mismos, de entender nuestros genes, de entender por qué hemos venido aquí, de entender que tenemos que despertar del sueño, de entender que somos los descendientes de Túpac Amaru y Túpac Katari. Hemos vuelto. Somos semillas estelares y ahora estamos germinando y floreciendo. Hemos vuelto y ahora somos millones. Nada nos detendrá. Nadie podrá detenernos. Los sueños de nuestros abuelos Túpac Amaru y Túpac Katari, Micaela Bastida, Bartolina Sisa y todos los que ofrendaron sus vidas en aquellos años, esos sueños se van a hacer realidad. El Tahuantinsuyo es la confluencia también de todas las sangres. Los pueblos que añoran su libertad, que fueron agrupados por Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui. Negros, mestizos, criollos, libertos, españoles que eran esclavizados, asiáticos que habían venido como esclavos, que se agruparon al ejército de Túpac Amaru, ahora representados en los 7 colores del arco iris. Todos ellos representan la unidad de hoy, la unidad de los pueblos del Perú. Estamos llamados a hacer realidad nuevamente al Tahuantinsuyo, pero no regresando al pasado, sino tomando lo mejor de él para pasar en forma de espiral a un estado evolutivo superior. Eso es lo que tenemos que entender. El futuro siempre tiene algo del pasado, de lo mejor aprendido del mismo, para lograr que el mañana sea lo más próspero. En triunfo, en victoria, en realidad. Esa realidad es que estamos condenados a ser felices, porque indudablemente viviremos y venceremos. Buenas tardes. Gracias. Comparta esta señal. Aymaras y quechuas darán un golpe. El periodista Raúl Arias ha asegurado que solo restituyendo en el poder al presidente Pedro Castillo se podrá instalar una asamblea constituyente que le permita al pueblo peruano tener una nueva constitución que beneficie a todos por igual, incluidos los pueblos originarios a los que todos los expresidentes han olvidado por años. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del periodista Raúl Arias? ¿Crees que renacerá un nuevo Tahuantinsuyo? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.